Mini implantes, por favor, no olvides que tenemos nuestro curso de mini implantes, donde ya he estado mandando el programa para todos para estar trabajando en la parte de ortodoncia funcional. Mini implantes, y bueno, pues son las 8:59 de hoy día, 19 de agosto del año 2026, y vamos a presentar al profesor Carlos Barberi desde Colombia, transmitiendo desde México para el mundo. Esto es Odontología Libre, 4ª temporada, Noches Premium de Ortodoncia. Profesor, tiene todos los micrófonos abiertos. Saludos, doctor. Saludos, compañeros. Gracias por la invitación, doctor Jaciel. Gracias por asistir, compañeros, amigos y un montón de personas que hay acá. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar, vamos a hablar. Yo prefiero apoyarme en muchas preguntas que hagan ustedes inherente a mi trabajo y a la ortopedia monomaxilar o a la ortopedia en general, a los procesos de crecimiento y desarrollo, a las dudas que tengamos o a la discusión que queramos iniciar frente a esos procesos de crecimiento y desarrollo que se suscitan diariamente. Entonces aquí estoy, si gustan empezamos con preguntas y por aquí tengo algunas diapositivas que podríamos discutir. Bien, ahora sí, preguntas, por favor. Preguntas, ahora sí, necesito esas dudas. Nos están diciendo para que es un placer verlo, gracias, nos dice Remigio. Saludos, Remigio. ¿Alguna duda que tengan? Ahora sí, preguntas. ¿Qué es la ortopedia monomaxilar inductiva? ¿Cuál es la filosofía de la ortopedia monomaxilar inductiva, profesor? Perfecto, excelente pregunta para comenzar. Ortopedia maxilar, la ortopedia maxilar todavía tiene muchas dudas en el mundo. Ortopedia maxilar es una disciplina que en esencia habla de equilibrio desde los maxilares. La ortopedia maxilar, como debe referirse, aunque tiene nombres en distintas escuelas, hay muchas escuelas que la llaman, en México se llama ortopedia craneofacial, en Brasil se llama ortopedia funcional dos maxilares, en cada país tiene un nombre, y más hablamos de escuelas, de métodos que de escuelas de lo que es realmente crecimiento, de lo que debe ser realmente crecimiento y desarrollo facial, que es esa respuesta de equilibrio desde los maxilares y desde el rostro, desde el equilibrio de la cabeza. Entonces, ortopedia es una respuesta de equilibrio. Ortopedia monomaxilar es una ortopedia que se hace desde cada uno de los maxilares. Ortopedia mono, individual, de cada uno de los maxilares, pero al tiempo, es decir, cambiar el tamaño de las arcadas dentales, resolver los problemas de tamaño. No como lo hemos hecho siempre, como nos lo dejaron, la herencia que nos dejaron los alemanes, que es preocuparnos por el relacionamiento antero-posterior meramente de los maxilares, es decir, resolver la disrelación, la falta de relacionamiento antero-posterior, que la mandíbula está muy adelante o que la mandíbula está muy atrás. No, la ortopedia debe buscar primero el tamaño de las arcadas dentales. Lo que pasa es que el gran trabajo de Angle, que es un gran trabajo, nos hace pensar inicialmente en que resolvemos todo y de hecho en la escuela el estudiante resuelve todo con el paciente es clase 1, es clase 2 o es clase 3. Está resuelto el problema. Si es clase 1 hacemos esto, si es clase... De repente, antes que ese plano sagital o anteroposterior, hay otros planos más importantes para resolver. Y le voy a dar un simple ejemplo. Los pacientes nacen con la mordida cubierta, nacen con una mordida un poco más cubierta que como va a hacer a la postre. Muchos pacientes se quedan en esa mordida profunda y se desarrolla una cosa que se debe llamar atrapamiento mandibular o atascamiento de la mandíbula, una mandíbula que se queda metida y sometida. Y en esa medida
eso va a generar una mandíbula distal, o quizá esa hipoplasia maxilar también va a generar una mandíbula prógnata si la deja salir. Es decir, el atrapamiento de la mandíbula genera una respuesta de una mandíbula distal. Es decir, el plano vertical es el primer plano a evaluar y el primer plano a resolver. Muchos pacientes se quedan clase 2, se quedan con mandíbula distal porque a nadie se le ocurrió sacar esa mandíbula del atrapamiento mandibular, e incluso puso aparatos de ortopedia para avanzar la mandíbula, en fin. Pero el plano vertical se quedó sin resolver. El primer plano a evaluar y el primer plano a tratar es el plano vertical. Entonces, la ortopedia monomaxilar es una ortopedia que busca resolver primero el tamaño de las arcadas dentales. Y ortopedia monomaxilar inductiva es porque mediante la resolución del tamaño se va a inducir un nuevo relacionamiento. De ahí viene el vocablo inductiva. Entonces es ortopedia, una respuesta de equilibrio, monomaxilar porque se hace en cada uno de los maxilares, se cambia el tamaño, se les da paridad a los arcos dentales para que se parezcan y puedan cohabitar, e inducir un nuevo relacionamiento. Eso es ortopedia monomaxilar inductiva OMMI, que es una disciplina que en México ha tomado mucha fuerza y que en México es donde más se ha trabajado realmente la ortopedia monomaxilar inductiva OMMI, que podríamos decir que es mexicana, aunque yo soy colombiano. Entonces, básicamente es eso. Eso es ortopedia monomaxilar inductiva, muy distinto a otra ortopedia que nos dejaron los alemanes, que fuerza la mandíbula mediante un cambio de postura terapéutica, avanza la mandíbula y, atento con esto, la cuelga, la agarra, la pone en contrafuerza con un hueso maxilar que está en desarrollo. El maxilar, el hueso maxilar, el arco superior, que son dos huesos maxilares, la maxila dentada, es el comandante de desarrollo del esqueleto facial, de los 14 huesos de la cara. Y es ahí donde nos enseñaron los alemanes que hay que avanzar la mandíbula con un aparato bimaxilar y colgarla en ese hueso maxilar que está en desarrollo, y de esa manera se va a resolver la clase 2. ¿Hasta qué punto lo que estamos haciendo en lugar de avanzar la mandíbula es atajando el desarrollo de un hueso maxilar que está creciendo hasta los 10, que está creciendo y cambiando de posición hasta los 16 años? Pero no es difícil entenderlo porque cuando los alemanes desarrollaron los aparatos bimaxilares, no se tenía ninguna ley de desarrollo ausológico, de desarrollo del rostro, no se tenían leyes. Luego aparecieron algunas leyes, Scott, algunos autores, y hoy nos regimos por una teoría que es de 1970, que es la teoría de Alexander Petrovich, que se llama la teoría del servosistema, que claramente deja visto que quien comanda el desarrollo del esqueleto facial de los 14 huesos del rostro es el hueso maxilar. Y ahí es donde estamos colgando esa mandíbula en el avance. Pero es muy difícil romper esos esquemas, romper ese dogmatismo que nos cobija, porque en el fondo somos dogmáticos por naturaleza. La academia como tal es un concepto dogmático. De hecho, en muchas universidades que yo conozco, se jubilan los profesores y llega el nuevo profesor a repetir lo mismo. Es decir, la evolución no se da. Y voy a cerrar diciendo esto: estamos obligados a evolucionar lo que tenemos. Ese es nuestro fin. No seguir repitiendo como locos una disciplina académica que se rige incluso por una terapéutica que se llama odontología interceptiva, es decir, una interceptación de un proceso de desarrollo, que ni siquiera el nombre le da, odontología interceptiva. No que va a interceptar el problema, va a interceptar el desarrollo.
La odontología interceptiva es las guías de erupción y la extracción seriada, pero está tan instalada en nuestro sistema que de repente creemos que el disyuntor, que es un aparato para conseguir tamaño de la maxila, nacido en Francia en 1880, que el expansor, que la placa Schwarz de 1930 en Austria, que todos los aparatos son disque de ortodoncia interceptiva, es decir, todos los aparatos que usa el odontopediatra disque son de de ortodoncia interceptiva, no importa si están buscando tamaño o si están haciendo tallados o sacando o sacando dientes de leche para atrofiar el desarrollo. Entonces, cualquiera de esas cosas es odontología interceptiva, pero le aclaro, odontología interceptiva no es sino los tallados interproximales que llaman guías de erupción y la extracción en serie, programada en serie, de los dientes deciduos que le corresponde a esos tallados interproximales y que llama extracción seriada. Eso es la odontología interceptiva, es decir, el manejo del arco lingual y el manejo del botón palatino, que no nacieron en Pasadena para tratar niños, pero que por cualquier razón se cayeron a la odontopediatría para tratar niños. Cierro el tema diciendo lo siguiente: el arco lingual y el botón palatino no son aparatos para tratar niños, no son aparatos para acompañar las exodoncias de dientes deciduos, porque eso está afectando el estrujamiento entre las partes. Cuando estudiamos la ley de transformación ósea de Julius Wolff, que está muy ligada, que nace en la Universidad de La Haye, precisamente en 1891, en la mente de Julius Wolff, muy regida por una ley que había aparecido 10 años antes, que se llama la ley, la mecánica del desarrollo de Wilhelm Roux. Wilhelm Roux, en la misma Universidad de La Haye, desarrolla una teoría que es la teoría de la mecánica del desarrollo. Es casi el padre de la embriología, Wilhelm Roux. Y 9 años después es cuando Julius Wolff desarrolla su teoría de la isometría, que es un vocablo además que no dice nada. Iso es igual, metría es medición. Es decir, la isometría, que la entendemos como la ley de transformación, o sea, la ley de desarrollo de los huesos, es una ley que nace precisamente con ese nombre, y quizá por eso es que no hemos entendido en qué consiste. La ley de transformación ósea dice que es la pelea célula y medio, es la competencia, es el estrujamiento entre las partes por instalarse. Lo que muy bien podría representar para la odontología ese recambio dental donde los dientes se estrujan unos contra otros en el recambio dental y tiene una carga vertical de la oclusión dental, y esa carga y ese estrujamiento es lo que va a dar el desarrollo de los huesos de la cara, en particular de los maxilares. Entonces, si entendemos ese recambio dental como un estrujamiento, entendemos que es un símil de lo que es crecimiento y desarrollo, estrujamiento entre las partes, la pelea célula y medio. Y si entendemos eso, deberíamos entender que entonces no es ideal meter una fresa entre los dientes deciduos o sacar dientes deciduos, porque dejamos desarmado el estrujamiento, la pelea célula y medio, y no se va a dar el desarrollo. Sin embargo, muchos países del mundo, las escuelas se rigen por la odontología interceptiva, por los tallados interproximales, y hay de aquel que vaya y los critique, porque es una disciplina que están enseñando algunos profesores y que hace 50 años está ahí, y que el profesor que llega sigue con el mismo pensum académico, enseñando a tallar dientes interproximales, a soltar, es decir, a evitar el estrujamiento. José Antonio Canut Brusola es un argentino que fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia, luego se trasladó a España, no sé qué habrá sido de él. José Antonio Canut tiene un libro que se llama Ortodoncia Clínica, que es un nombre que lo pone él como ortodoncista, pero el libro podría llamarse Crecimiento y Desarrollo en Orden,
porque es un trabajo muy bien hecho que hace José Antonio Canut, donde por ahí en la página 54, creo yo, tiene un capítulo que se llama La erupción de los laterales inferiores, como responsable de ese estrujamiento y de ese aporte transversal. Y ahí en esa página 54, o en ese capítulo donde está hablando de la erupción de los laterales, deja claro José Antonio Canut: en dentición mixta es preferible tener dientes apiñados, estrujándose mutuamente, que tener dientes holgados alineándose. Pero no, todavía estamos comenzando el segundo, ya estamos comenzando el segundo cuarto del siglo XXI, y parece ser que todavía seguimos creyendo que las guías de erupción y la extracción seriada, la odontología interceptiva, es como se maneja un niño. Yo fui recientemente invitado por el gobierno mexicano, por la doctora Raquel Martínez, que fue invitada a un evento en México, se me escapa el nombre, en el Palacio de Diputados, donde la queja era: ¿qué está pasando con cuánto cuestan los adultos que tienen esas atrofias en las arcadas dentales? ¿Cuánto le cuestan al Estado mexicano? Y la discusión se hacía muy interesante, la presidía el gobierno, pero la doctora Raquel Martínez era la invitada principal, una de mis alumnas en los seminarios y talleres que hacemos en México, y se veía allí cómo finalmente todos esos pacientes mutilados, la doctora presentaba el caso de su hija mutilado precisamente de esa manera, mediante guías de erupción y extracción seriadas, que son pacientes que a la postre terminan mutilados y terminan afectando su perfil dramáticamente. Entonces, finalmente es eso, es entender qué es lo que estamos haciendo. Pero yo, para cerrar este pedacito de la discusión, voy a contarle lo siguiente. La ortopedia maxilar como tal, o mejor, los procesos de crecimiento y desarrollo de los huesos de la cara, todavía no se establece como una disciplina científica de la odontología, que convertiría la odontología en medicina de la boca. ¿Cómo es que se va a potenciar el desarrollo de los huesos de la cara? ¿Cómo es que se va a promover la armonía facial, la belleza facial? ¿Cómo se va a sacar al paciente de una pandemia actual que se llama hipoplasia y retrognatia? Es decir, el ser humano hoy, permítanme el término, está perdiendo trompa. El punto A está cada día más atrasado. El 90% de los seres humanos tienen ya el punto A atrasado. Hace 50 años, en 1983, dijo McNamara: el 98% de los pacientes clases 2 tienen ya el punto A atrasado. El 98% es casi un enunciado universal. Es como decir todos. El 98% de los pacientes clase 2 tienen ya el punto A atrasado, decía Petrovic en 1983. Por consiguiente, estamos partiendo de un punto de partida irreal, decía Petrovic, decía McNamara. Esto debe llevarnos a una discusión importante, que no pasó nada, o sea, no pasó nada. Petrovic dijo, McNamara dijo esto, James McNamara dijo esto, y no pasó nada. Y luego en 1970, Alexander Petrovic en Austria, en compañía de la doctora Studman, dijo: el que comanda el desarrollo de los huesos de la cara es el esqueleto, es el hueso maxilar. Tampoco pasó nada. Seguimos igual. Por un lado, haciendo extracciones seriadas y guías de erupción, y por el otro lado, avanzando la mandíbula y colgándola literalmente en un hueso que se llama el hueso maxilar, que hasta los 16 años no ha terminado. Hay una diapositiva en la imagen que están viendo todos, donde este hueso, donde esta es la base craneana que sufre un proceso de extensión de flexión y extensión. Y en ese proceso de flexión y extensión, esta base craneana se llama condrocráneo, la conforman el hueso frontal, que es este hueso, no sé si se me ve el mouse, bueno, que es ese hueso
superior derecho, donde se ve una cámara de aire, que es el hueso frontal. Después viene el hueso etmoides, después viene el hueso esfenoides, y aquí en esta diapositiva se alcanza a ver la apófisis basilar del hueso occipital, es decir, esa base craneana o condrocráneo la conforman el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides y la porción basilar del hueso occipital. Es decir, y eso conjuga una extensión y una flexión que son las que van a propulsar esos 14 huesos de la cara. Entendamos que estos 4 huesos que estoy mencionando corresponden al condrocráneo, aunque yo diría que no son estos 4 huesos, que es lo que dice la academia y lo que dice la literatura universal: frontal, etmoides, esfenoides y porción y occipital, y porción basilar del occipital, son la base craneana o condrocráneo. A esa base craneana hay que meterle otros 2 huesos, que son los huesos temporales, y que son los que participan de la propulsión o del crecimiento de la mandíbula, la rotación de los temporales. Entonces, y esa base craneana va a propulsar esos huesos de la cara, y los va a propulsar hasta los 16 años, cuando se va a cerrar una sincondrosis. Sincondrosis es una sutura que se llama la sutura esfenoccipital, que es aquí donde, no sé si ustedes ven el cursor de mi mouse. Aquí hay una porción, esta es la porción basilar del occipital. Esto es una sutura que se cierra se termina de cerrar a los 16 años. Para Ricketts se cerraba a los 22 años. No obstante, hoy han aparecido muchas teorías, pero la teoría más importante que existe es la de la doctora francesa María José de A, que se escribe de Salles, María José de Salles, donde esta sutura, esta sincondrosis o sutura, se cierra a los 16 años. Y aquí adelante hay otra sutura, que es la sutura entre ese mismo hueso occipital, entre ese mismo hueso esfenoides y el etmoides, que se cierra a los 10 años. Es decir, ese condrocráneo se cerrará por allá a los 16 años, se consolidará. Pero estamos montando unos aparatos bimaxilares que yo llamo férulas o aquietadoras, férulas aquietadoras de la dinámica, como si esas alteraciones de desarrollo hubieran nacido por exceso de dinámica. No, esas alteraciones nacen por falta de dinámica, y poner un aparato bimaxilar como el Bionator, como el Monobloc, poner esos aparatos es aquietar más aún la dinámica y agravar la cosa, porque la flexión y la extensión de la base craneana o del hueso occipital, que es donde se da, aquí en este punto verde y en este punto rojo es donde se da realmente la flexión. Aquí en este punto rojo es donde se da realmente la flexión de la base craneana, y la extensión está en esta porción anterior. Es decir, esto es lo que va a hacer que los 14 huesos de la cara migren hacia adelante, porque ahí en esos huesos hay unas cámaras neumáticas como esta rosada que usted ve acá, o como esta anaranjada que es el hueso frontal, o como estas camaritas que en la fotografía en esta diapositiva no se aprecian, que son unas celdillas que tiene el hueso etmoides y los senos maxilares, que esos los conocemos todos, que son esas cámaras neumáticas que al insuflarse, al llenarse de aire, se convierten en un sistema de presurización, un sistema neumático intermitente, que es el que va a propulsar esos huesos de la cara cuando se está dando una respiración nasal ideal, no cuando se está dando una respiración oral, porque la respiración oral, y hágalo por favor, cuando usted respira por la boca, el aire se va directo a los pulmones y usted no se va a morir nunca, porque el aire le entra a los pulmones y usted está alimentando los pulmones y no va a pasar nada y se está alimentando. Pero cuando usted no alimenta los 8 pulmoncitos de la cabeza, que son los 2 senos esfenoidales, los 2 senos frontales, los 2 senos etmoidales y esfenoidales y los 2 senos maxilares, cuando usted no alimenta por los cornetes, cuando usted no alimenta ese sistema neumático,
cuando usted no hace una presurización con la boca cerrada e infla esos pulmoncitos, en esos pulmoncitos se produce un óxido nitroso que es vital en el desarrollo del rostro hacia adelante. Es una especie de inflar la cabeza. De hecho, lo invito a que cierre la boca e inhale, y usted siente que la cabeza tiende a levantarse. Ahí está ocurriendo un fenómeno vital, que es la producción de óxido nitroso, que es lo que va a ir a alimentar el bulbo raquídeo y el bulbo, y en general el sistema neumático, va a ir a alimentar esto, y es lo que va a hacer que se exprese los centros de desarrollo de los maxilares, que son los centros de propulsión, mediante una respiración nasal. Entonces, básicamente me tardé un poco respondiendo a la pregunta, doctor Jaciel, pero adelante ustedes con las preguntas que por ahí podemos ir mejor. De hecho, esto que acabo de decir debe despertar muchas otras dudas o muchas otras discusiones que son bienvenidas. Sigan ustedes. Sí, doc, a mí me encanta cuando decimos que las extracciones serianas son la antítesis del crecimiento y desarrollo. Y el estar haciendo extracciones, y yo estaba comentando una publicación de vamos a hacer extracciones de premolares, pero ¿por qué estamos mutilando y no estamos haciendo una ortodoncia más enfocada en el crecimiento y desarrollo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos mutilando y no estamos generando crecimiento y desarrollo en los pacientes? Dime, Alex Leos. Hola, buenas noches, saludos a todos, saludos, doctor Barberi. Fíjate que uno de los problemas que yo vi en este corto periodo de tiempo en las que di clases de ortopedia en la licenciatura, el problema que yo observé que en muchos diagnósticos no se observa ese crecimiento maxilar desde la base de cráneo, que es tan importante observar, como dice el doctor, es una falta de diagnóstico, es una falta de conocimiento en ese sentido para poder llevar a cabo esa redirección de crecimiento. Es esencial lo que está diciendo el doctor. Si nosotros no observamos ese crecimiento tanto frontal, tanto horizontal, tanto transversal, nosotros no podemos lograr un objetivo. Y este es uno de los grandes problemas que está existiendo ahorita. Más adelante, futuro, compartiré un proyecto que tengo, ya te lo platiqué, para relacionar esto que está diciendo el doctor. Es cierto. Finalmente ocurre esto. Nosotros creemos, o la academia nos enseñó, que la odontología es el desarrollo de los maxilares, maxila y mandíbula. Ustedes en México tienen al doctor Jesús Rangel, que es un hombre, un otorrino, un visionario otorrino en San Luis Potosí, que ha debido ver la odontología, ha debido, hay que decirlo con mucha prudencia, él siempre lo dice con mucha prudencia, yo no tengo la prudencia que él tiene para hablar, para decir estas cosas, pero él entendió que la odontología está ahí debajo, a varios milímetros de su área de trabajo, que es la nariz. Entonces entendió esto y creó una cosa que llama la rinoestomatología, una disciplina transdisciplinar, interdisciplinar, donde el doctor Jesús Rangel muestra claramente que, de hecho, él estará conmigo en Brasil, él estará en el evento de la doctora Marisa Santos en Argentina en la primera semana del próximo mes de septiembre. Yo estaré en Argentina, no como ponente del evento, pero estaré viendo al doctor Rangel, que es uno de los ponentes del evento, en el Hotel Sheraton en los días 4, 5 y 6, en un evento grandioso que se hará en Argentina, pero no salgamos del tema. Entonces el doctor Jesús Rangel ha debido decir, hombre, hay que crear una cosa que llama la rinoestomatología. No es, y entonces, tomándolo para la odontología, no es el maxilar y la mandíbula. En ortopedia maxilar es esa base craneana la que propulsa, la que impulsa, la que promueve esa armonía facial, esa belleza facial que tanto nos interesa hoy. Y ante todo, ese sistema neumático,
esa respiración de nuestros niños. ¿Qué es la apnea obstructiva del sueño? De repente la apnea obstructiva del sueño es la resultante de que esos huesos de la cara no se están desarrollando hacia adelante. ¿Qué es la armonización orofacial que está tan en boga hoy? ¿Qué es la armonización orofacial? Es el tratar de llenar con toxinas o acomodar un rostro para camuflar un componente esquelético que no se expresó hacia adelante. En odontología hay un concepto que se llama los centros de desarrollo de los maxilares. Cuando usted le pregunta a su colega cuáles son los centros de desarrollo de los maxilares, él va y los busca en los maxilares. Dice, los centros de desarrollo de la maxila, lo busca en la maxila. Los centros de desarrollo de la mandíbula. Y no están ni en la maxila ni en la mandíbula. Por conseguir, y se llaman centros de desarrollo o centros de crecimiento en la literatura clínica. ¿Qué tal si de repente se llamaran centros de propulsión? Si se llamaran centros de propulsión, no se llaman centros de propulsión, yo hablo de centros de propulsión. Si se llamaran centros de propulsión, de repente entenderíamos que ¿quién es el que propulsa la mandíbula? Unos huesos, los huesos temporales, la rotación de los huesos temporales y la traslación cinemática de los huesos temporales son las que propulsan la mandíbula. ¿Quién propulsa el hueso maxilar? La propulsión de esos centros de desarrollo de los huesos maxilares, como lo llama la literatura, que yo llamo centros de propulsión, están en la articulación occipitoacloidea, por allá lejos del maxilar, de la maxila dentada. Están por allá lejos, en la primera vértebra cervical y los cóndilos del occipital, la articulación occipitoacloidea en C0 y C1. Ahí están los centros de desarrollo, que si los entendemos como centros de propulsión, sabremos que de repente la propulsión del maxilar corresponde a la flexión de la base craneana o condrocráneo, y que esa flexión, cuanto más neumatizada esté, aunque no cabe por entero el término neumática, pero ahora se lo voy a explicar, en la literatura clínica y en la universalidad de la discusión académica de crecimiento y desarrollo, el sistema aéreo no cabe por entero como sistema neumático. El sistema glinfático, no linfático, es un sistema que se conoce hace tal vez 15 o 20 años. El sistema glinfático es un sistema de barrido, llamémoslo de esa manera, que es un sistema de barrido que cuando usted duerme va y hace una limpieza, y ahí participa un poco ese óxido nitroso y esas cámaras neumáticas de los senos paranasales. Si entendemos esto y si entendemos que esos senos paranasales tienen una misión importante dentro del desarrollo facial, podríamos entender que las teorías que tenemos de desarrollo, la teoría del servosistema, que es la más importante que tenemos, no contempla todavía los senos paranasales como determinantes, y es la teoría más importante que tenemos de Petrovic, la teoría del servosistema. Es decir, todavía no contemplamos la flexión y la extensión de la base craneana como elemento propulsante de los huesos maxilares. Yo lo invito a que usted se pare en cualquier país que usted esté, a la entrada de una escalera eléctrica o a la salida de una escalera eléctrica, se siente a tomarse un café y empiece a observar las personas que suben por esa escalera eléctrica y las que bajan, de cualquier nacionalidad, y empiece a especular quién es el punto A de este individuo que está bajando. No mire los niños por el momento. ¿Quién es el punto A de este individuo que está bajando? ¿Quién es el punto A de este individuo? Observe nomás los que bajan, no se distraiga con los que suben y con los que bajan, para que usted detecte que el 90% de esas personas que bajan por esa escalera tienen el punto A atrasado. Y eso no apareció ayer, eso apareció hace muchos años. Sin embargo, no estamos preocupados por desarrollar una terapéutica que propulse, que insufle, que ayude en el insuflar esas cámaras neumáticas para que se exprese el desarrollo facial.
para que la armonía facial se haga presente, para que haya una palabra que he debido implementar, que es castiza, y que es la palabra apostura. Apostura es sinónimo de gallardía, garbo, elegancia, prominencia facial. El ser humano tiene que, mediante insuflar los senos paranasales, levantar el rostro. Y aquí aparece una clasificación de la apostura facial, no de cóncavo, convexo y recto, que habla del volumen del rostro. Aquí estoy hablando de la orientación del perfil facial, de la orientación del rostro. Es decir, aparece una nueva clasificación que ya no sé, que seguirá siendo cóncavo, convexa y recto, pero que va a aparecer también qué tanto se levantó el rostro, qué tanto se levantó y quiénes son las vértebras cervicales en ese proceso de apostura facial. ¿Quiénes son las vértebras cervicales en esa postura facial? Y son víctimas o victimarios, esas vértebras cervicales. ¿De quién? De que la base craneana no se está expresando. ¿Qué paciente tenemos? ¿Tenemos respirador oral o respirador nasal? ¿Qué es lo que tenemos? Pero aparece una discusión a propósito de su interpelación, doctor. ¿Qué es eso? Tenemos que saber que no es los maxilares, no es pescando dientes de leche que vamos a resolver esos problemas, es potenciando. Pero decía el doctor Jaciel algo que voy a decir, decir. ¿Por qué no? El doctor hablaba de por qué pensar en exodoncias. Al ortodoncista, a la postre, al manejar el paciente indebidamente mediante guías de erupción y extracción seriada, al ortodoncista le corresponde terminar, no tiene otra opción, el ortodoncista no tiene otra opción que hacer exodoncias de 4 bicúspides. Pero atiéndame esto, es que todavía, y esto me gustaría que me lo controvertiera alguien, que alguien abriera su micrófono y dijera, eso no es cierto, lo que voy a decir que no es cierto. Todavía en el mundo no creemos, no tenemos una teoría clara, académica, profunda, que demuestre que los maxilares se pueden hacer crecer. Escúcheme esto, si usted se va a buscar en sus líderes de opinión en el mundo, ¿puede usted demostrarme que el crecimiento, que yo puedo ensanchar un maxilar, expansionarlo transversalmente o expansionarlo hacia adelante o en ambas direcciones o una mandíbula en ambas direcciones? Todos le van a decir, no se puede demostrar. Pero se venden 1 millón de tornillos diarios en el mundo que se instalan en los pacientes. No sé para qué se venderán si la teoría que tenemos no demuestra que sea posible hacer ese desarrollo de los huesos del maxilar y la mandíbula. Y yo le aclaro, el maxilar y la mandíbula se pueden desarrollar transversal y horizontalmente. Horizontalmente es un vocablo que cobija lo ancho y lo hondo. Es decir, esos maxilares se les puede dar tamaño mediante un manejo terapéutico ideal. Y no estoy hablando de disyunción y no estoy diciendo que se deje de hacer la disyunción. La disyunción es una terapéutica importante que habrá que hacer, pero no solo de disyunción se puede lograr la expansión. La expansión alveolar en los niños es elemental conseguirla, pero nuestra academia no nos la ha mostrado porque está preocupada por correlacionar con los aparatos de ortopedia bimaxilar 2 maxilares, es clase unista, clase dosista, clase 1, clase 2 o clase 3. De hecho, y eso se llama disrelación. Y le aclaro, no solo existe disrelación antero-posterior clase 2, clase 1 y clase 3. No solo existe esta disrelación que nos muestra la cefálica lateral y los trazados. También existe una disrelación lateral que hay que corregir, que crea asimetrías. Y también existe una disrelación vertical que habla del tamaño o crecimiento de la maxila y la mandíbula. Es decir, la disrelación, el prefijo dis es ausencia, falta. La disrelación no es la disrelación de la cefálica lateral anteroposterior, clase 1, clase 2 o clase 3. No, también es una disrelación lateral y vertical. Disrelación es falta de relacionamiento. Y así como hay disrelación, también hay dismorfismo. Dismorfismo es el mismo prefijo dis, ausencia, de forma. Dismorfismo es falta de tamaño. Es decir,
hay dos entidades a enfrentar: la disrelación en los tres planos del espacio y el dismorfismo. Y eso debe tenerse presente. Pero le aclaro, a veces confundimos la hipoplasia maxilar con la retrognatia maxilar. Parece que no diferenciamos qué es retrognatia y qué es hipoplasia, ¿cierto? Y de repente tenemos que saber que hay una cosa distinta. Un maxilar puede estar retrognático y puede estar perfecto de tamaño, o puede estar normal, o puede estar retrognático, o puede estar hipoplásico y normal, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que resolver? ¿El tamaño o la relación? ¿Cierto? Y esto es importante, y esto es importante que lo tengamos presente. Ahora, la ortopedia que tenemos, con el debido respeto, y yo respondo por esta discusión, yo respondo y estoy en condición de presentarla en cualquier lugar del mundo donde se me requiera por esta denuncia que estoy haciendo. La ortopedia maxilar como tal, la reversión de los procesos de crecimiento y desarrollo como tal, no está establecida, y es establecida en el mundo. Lo que hay son unas escuelas de métodos en distintos países del mundo. Y lo que necesitamos es que ese crecimiento y desarrollo de los maxilares se trabaje, que es un símil, es lo más parecido a la odontología. La odontología es el manejo clínico del diente desde su aparición hasta su muerte, es decir, el manejo del diente, su mantenimiento y su fin, hasta su fin. Es decir, es el mismo objetivo de la odontología: el mantenimiento, conservación y mantenimiento, se me escapa el discurso, vigilancia, conservación y mantenimiento de la pieza dental. Es el mismo símil, es el mismo objetivo de la odontología. Si hay algo parecido a la odontología, es vigilar con los procesos de crecimiento y desarrollo de los huesos maxilares, que son los que brindan además la armonía facial, la belleza facial, la propulsión del rostro, la postura facial. Sigan ustedes. Bien, profesor. Tenemos una pregunta. Sí. Que viene mucho con lo que usted está mencionando. Nos dice, ¿qué recomienda para un niño de 5 años que tiene los maxilares colapsados? Excelente pregunta, y es el pan de cada día y no puede dejarse pasar. Yo asistí recientemente, el año pasado, a un evento en Medellín, Colombia, en una universidad, en el CES, donde se suscitó una discusión. Se suscitó la discusión, no, la discusión no se suscitó. Decía el ponente, y entonces este caso pensamos en tratarlo, pensamos en no tratarlo, dudamos mucho, discutimos mucho. Finalmente el paciente no se trató, y ahí en adelante empezó el ponente a mostrar qué había pasado con ese paciente. Las alteraciones de desarrollo, cuanto más temprano se traten, mejor será. Y ojo con esa pregunta, que tiene 5 años el paciente. De hecho, hoy hay filosofías terapéuticas que hablan, tal es el caso de la filosofía de la doctora María José de Salles, en Francia, que es el arte de tratar hasta los 6 años. Es decir, a ese paciente, para la doctora María José de Salles, o para muchos clínicos de esas mismas filosofías, que no tienen que venir de Francia, porque de Inglaterra se dice lo mismo, o de México, no, de México no se dice lo mismo por lo siguiente. Es decir, el tamaño de los maxilares debe corregirse cuanto más temprano sea, no quedarnos esperando el momento de tratar la disrelación. Y aquí es importante que entendamos, una cosa es dismorfismo y otra cosa es disrelación. El uno habla del relacionamiento entre los maxilares y con respecto a la base craneana, y el otro habla del tamaño. El dismorfismo habla del tamaño. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque de otra manera esos niños van a avanzar, y esos niños ese niño de la pregunta, que ahora voy a responder la pregunta, apenas estoy haciendo la introducción, ese niño de la pregunta lo que tiene en boca
es un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. Se llama dismorfismo, falta de forma, falta de tamaño. Eso es lo que tiene. Y ahí es donde el niño está haciendo el acto de la masticación y el afianzamiento de un engrama neural. Es decir, ese niño está mediante ese aparato de ortopedia que tiene, que es la oclusión dental, que es el aparato de todos nosotros. Todos los que hay aquí tenemos un aparato de ortopedia maxilar aquí. Este es el aparato mío. Usted tiene el suyo allá. Bueno o malo, es el aparato de cada uno de nosotros. Ese niño tiene un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día, que hay que resolverlo. Hay que darle tamaño para crear un nuevo engrama neural. Hay que resolverlo para poder crear unos nuevos engramas neurales con una distinta relación. Y a ese paciente hay que resolverle el tamaño de las arcadas dentales. Es lo que hay que resolver. Los problemas que tiene son problemas de tamaño y hay que hacerlo ahora. Para muchas escuelas nuevas, la ortopedia de este siglo se llama ortopedia monomaxilar. Atento con esto. En este siglo no han aparecido sino la ortopedia de John Mew en Inglaterra, la ortopedia de María José de Salles en Francia y la ortopedia monomaxilar inductiva en México. Son monomaxilares. Es decir, están preocupadas por resolver el dismorfismo, no están preocupadas por resolver la disrelación, por avanzar la mandíbula, por retruirla. No están preocupadas por eso. Están preocupadas por el tamaño, están preocupadas por la armonía facial. Entonces, la pregunta a ese bebé hay que resolverle el tamaño ahora. Y debe pensarse primero en el tamaño antes que en la disrelación. Es posible que el paciente, además de esa hipoplasia o ese problema que tiene falta de tamaño, no sé cómo fue que se narró, es posible que también presente una mandíbula distal y que el odontólogo tratante se distraiga en avanzar la mandíbula y deje de expansionar los maxilares. Lo que primero que hay que tratar es en la expansión de los maxilares. Y hay un plano que se llama el plano vertical. Si hay atrapamiento mandibular, si hay un traslape importante, un atrapamiento mandibular, un atrancamiento de la mandíbula, una adinamización del concepto, lo primero que hay que tratar es el plano vertical, no la disrelación, que es lo que nos enseñaron y lo que rige a la ortopedia bimaxilar alemana. Hay que avanzar la mandíbula, hay que retruirla. Por ahí no es la cosa. Estamos comenzando el segundo cuarto de siglo y esta ponencia mía y esta discusión mía, yo pienso que debería enfrentarla el mundo. Yo voy a Argentina la primera semana del próximo mes de septiembre y llego 3 días antes. Estaré el 1, 2 y 3, los 3 primeros días haciendo nada, caminando por las calles de Buenos Aires, e invité a varias instituciones académicas, a las instituciones académicas más importantes de Buenos Aires. Ayúdenme por favor con el perro. Invité le dije a las instituciones académicas más importantes de Buenos Aires, le dije, préstenme un salón para yo ir gratis a hacer una ponencia allá, y la ponencia se llama, los que sean de Argentina, yo estaré en Buenos Aires, y si no nos prestan salón, lo hacemos ahí en cualquier parquecito, en cualquier lugar ahí enfrente del obelisco, lo hacemos en la calle. Si no nos prestan un salón o en el hall de mi hotel o en el restaurante de mi hotel, los invité y les dije, préstenme un salón para hacer una ponencia, una discusión académica acerca de cómo tratar al paciente de hoy. Tratarlo con la ortopedia bimaxilar antigua, con los aparatos alemanes, o tratarla con los expansores también alemanes, porque la placa Schwarz es de 1930 y nace en Austria, en Europa, o tratar primero el dismorfismo, es decir, la ponencia se llama primero la disrelación o el dismorfismo. Esa es la discusión. Esa discusión hay que hacerla. Si a México o a Colombia viniera alguien a decirme a mí, hombre, yo vengo a hacer este planteamiento, yo voy y lo escucho, escucho a ese ponente, pero no ha habido, llevo un mes suplicando que hagamos esa ponencia, pero no
no puede ser. Yo a veces creo que es que a nosotros nos da miedo que nos muevan una ficha de nuestro ajedrez, porque ya lo tenemos aquí grabado, de nuestro conocimiento, porque estamos trabajando es de memoria. El dogmatismo nos tiene atrancados y nosotros lo que hacemos es repetir lo que nos dijo la escuela. Y si alguien nos dice, no, es que ya no es con aparatos, ya es con... No, ya nos descuadra lo que sabemos hacer y nadie se atreve a meterle el diente a un nuevo concepto. Entonces, de repente es eso, de repente es que nos da temor que nos muevan alguna ficha y no ha sido posible, a pesar de que he hablado en muchos canales para que nos presten un salón para ir a hacer este debate. Ortopedia antigua, bimaxilar antigua o ortopedia monomaxilar actual. Sigan ustedes. Adelante, doctor. Qué interesante, Doc, qué interesante. Entonces tenemos que hacer crecer la base del cráneo para que la cara se desarrolle y no estar haciendo extracciones seriadas ni stripping. Sí, yo voy a ver si soy capaz de llegar acá. Esto se llama apostura facial. Yo voy a ver si soy capaz de llegar a un lugar donde quiero mostrarle algo. Esto se llama apostura facial positiva o negativa, que no es apostura, es impostura. Estas cámaras neumáticas tendrán que ser estudiadas para entender qué es lo que verdaderamente ocurre y cómo es que tiene que hacerse la respiración, por dónde es que tenemos que empezar para lograr ese equilibrio respiratorio, ese reequilibrio neumático. ¿Cómo es que se va a reequilibrar el rostro, la cabeza y en consecuencia el rostro? ¿Cierto? Pero yo quiero llegar por aquí. Esto se llama el plano de Camper y el plano clusal. El plano de Camper, de Petrus Camper en Holanda, aunque se presenta en Francia, el plano de Camper, el plano más fisiológico que existe, el plano clusal más fisiológico que existe, es un plano que corre paralelo a Camper, tal vez una pulgada por debajo. Es un plano que corre paralelo y que muestra la postura facial. De hecho, el plano de Camper no nace como plano de Camper. El plano de Camper pertenece al ángulo facial de Camper. Camper desarrolló un ángulo facial donde medía los grados para ver qué tan adelante estaba el punto A, aunque para entonces era un trabajo racista, fue un trabajo racista y lo que quería Petrus Camper era buscar los grados que presentaba el ángulo facial de Camper. De ello nos fuimos quedando tal vez planas, se quedó con el plano de Camper, no con el ángulo facial de Camper. Y Planas habló de este paralelismo, estos planos. Pero déjeme que yo quiero llegar a la base craneana. Bueno, aquí están los senos, de esto no vamos a hablar, pero yo quiero llegar a un punto. Bueno, de pronto aquí. ¿Cómo es que esta base craneana propulsa el hueso maxilar? Yo quiero que observen esto. Aquí está el etmoides, el vomer, el hueso maxilar, el hueso palatino, y ahí encima está el azul. Este azul tiene una cámara, un seno, el seno del hueso frontal. Este etmoides es camarillas de aire, este esfenoides son dos senos paranasales importantísimos. Y aquí está la sincondrosis. No voy a hablar del seno maxilar que está por acá, pero básicamente en esta base craneana, estos senos paranasales participan de esto, de cómo es que se comporta. Permítanme. Y entendamos que en el proceso intrauterino, este hueso occipital alcanza entre 90 y 100 grados. Alcanza entre 90 y 100 grados. Esta porción basilar del hueso occipital alcanza entre 90 y 100 grados. Eso está determinado, estudiado, ¿cierto? Luego, esa misma porción basilar del occipital va a seguir creciendo
y va a presentarse de esta manera. O va a crecer mayormente o va a crecer más o menos, y esa porción es la que va a propulsar. Esta porción está en contacto con la porción, con el cuerpo del esfenoides, y es la que va a hacer que la base craneana, el cóndor cráneo, sufra una flexión entre 120 y 140 grados. Es decir, voy a devolverme a ver, yo veo si, hombre, qué lástima que no fui capaz, pero miremoslo aquí, esto. Le puede dar ahí en el librito, al lado de donde está el de proyección. Aquí le estoy dando. El otro, el librito, ahí. No me está dando. Bueno, en fin. Entonces lo que quiero que entendamos es esto. Esta porción basilar del occipital se va a comportar de manera diferente y es la que va a hacer que finalmente la base craneana tenga una u otra posición, ¿cierto? Y es lo que hay que promover y se promueve desde los maxilares, desde muy adelante, desde incisal. Ahí aparece un gran protagonista que no hemos entendido, que se llaman las chapas de rozamiento y el PAMED propioceptivo. Y quiero que evoquemos, que recordemos el jig de Lucía o el concepto jig. Recordemos dónde estaban los jig incisales. El jig es incisal. El plano anterior es incisal, es adelante, distinto a los planos posteriores que están sobre las caras oclusales y que están gobernados los planos posteriores por el macetero y el temporal, mientras que el plano incisal está gobernado por el pterigoideo lateral, los planos que pongamos adelante, las chapas de rozamiento, por el pterigoideo lateral y por una musculatura de orden lateral que va a promover desde ahí, desde incisal, va a promover esa flexión mayor o menor de la base craneana para que se exprese hacia adelante el desarrollo del esqueleto facial. No está fácil explicarlo con las diapositivas que tengo, más aún con lo que no logro llegar a ellos, pero básicamente es esto. Esa flexión va entre 120 y 140 grados. Flexión y extensión, que es lo que va a hacer que este hueso occipital propulse en esa sincondrosis, propulse la flexión de la base craneana que se da abajo de la silla turca, que se da en íntima relación con la sutura, donde hubo hace muchos años en la fase intrauterina una sutura interesfenoidal que se cerró al día siguiente del paciente haber nacido. La sutura interesfenoidal que estaba dentro del esfenoides, donde todavía no había seno esfenoidal. De pronto un poquito confuso eso que acabo de decir, pero acéptenmelo. Es esto. Aquí esto va a ocurrir que el esfenoide está propulsado por la orientación del hueso occipital. El hueso occipital está parado en dos cóndilos del occipital, que son los que van a propulsar el equilibrio de esa base craneana y el equilibrio del rostro. Observen estas tres diapositivas más bien. Estos son los cóndilos del occipital, donde están las dos rayas, las dos flechas rojas que muestran esto. De esta manera es que se va a dar la postura facial. Aquí ya no estamos hablando de cóncavo, convexo y recto. Estamos hablando de otra clasificación, de la clasificación de apostura facial, que es un equilibrio, que es ese equilibrio que se va a lograr para que la cabeza logre erguirse, para que la cabeza y el rostro logre esto. Y ahí aparece las chapas de rozamiento, que son un triángulo incisal, un triángulo de vida.
donde estos senos paranasales terminan siendo unas cámaras neumáticas que participan del reequilibrio. Esas cámaras alivianan la cabeza en un sector, y cuanto más grandes sean los senos paranasales, en especial el seno etmoidal, el seno esfenoidal y el seno frontal, ese alivianamiento, aunado al alivianamiento que hacen los cornetes, hace que el equilibrio de la cabeza se vea favorecido para llegar a esto. Pero volvámonos y veamos esta sincondrosis del hueso occipital que está aquí, esta sincondrosis del hueso occipital que está en este punto. Este clivus, esta porción del esfenoide es el clivus, y estos huesos neumáticos, entendamos esto. Para llegar a una apostura facial que se da de esta manera. Hombre, esto no abre, pero no importa. Veamos esto. ¿Cómo es que esta entidad alcanza ese equilibrio? ¿Cómo es que la sifosis y la lordosis va a ir haciendo que el paciente se vaya emergiendo y vaya saliendo con un rostro en apostura facial? Esto. Desde las vértebras cervicales. Este es el PAMED propioceptivo, un parador incisal cinético que va a mejorar ese tercio medio del rostro. Y que va a mejorar esa dimensión vertical, va a desprofundizar esa mordida. Esto es un caso real que va a desatrapar esta mandíbula, a resolver este problema vertical y a nivelar la mandíbula. Adelante ustedes, compañeros, no nos metamos más adentro y adelante con las dudas y con lo que ustedes tengan para conversar. Aquí hay una pregunta muy buena que me dice el doctor Remigio Albino, lo primero es estudiar la base del cráneo antes que los huesos de la cara. Sí, se puede colegir de esa manera. Yo pensaría que sí, o sea, estudiar los huesos, estudiar qué flexión está teniendo la base craneana, que se llama condrocráneo, qué flexión se está dando y cómo se está expresando, y entender que ahí debemos abogar por una respiración nasal, debemos procurar una respiración nasal, debemos procurar de repente hacer unos ejercicios con la boca, con la nariz, perdón, y cubrir la boca. Y esto es un ejercicio familiar, esto se tiene que hacer en comunidad familiar, en ejercicios en la escuela, en ejercicios de equilibrio del rostro, de apostura facial, de aprender a respirar. Esto es vital, aprender a respirar, pero no le trabajamos a profundidad a esto. Yo veo, no recuerdo el nombre, pero hay niños que caminan y cuando caminan se les ve como el desequilibrio al marchar, en la marcha. Cuando el niño marcha, no marcha con una cadencia, no mueve los brazos con la cadencia que corresponde a sus pies. Desde ahí es donde hay que venir a mejorar ese equilibrio y a mejorar la respiración y a levantar el rostro. Es un tema complejo y lo traigo y voy a aprovecharme de él para decir, ortopedia es una cuestión de reequilibrio. Ortopedia no es una disciplina científica de aparatos, es cómo lograr el equilibrio facial, cómo lograr el equilibrio del rostro, cómo lograr el equilibrio general. Ortopedia no es escuelas de métodos, es el reequilibrio del desarrollo en la base craneana para ahondar en la respuesta del doctor. Sí, básicamente. Muchas gracias. Tenemos al doctor Alex Leos. Doctor Alex Leos levantó la mano y otra también tenemos una pregunta en WhatsApp. Doctor Alex Leos. Pues más que nada que pregunta era complementar lo que preguntó el doctor sobre la observación de base de cráneo.
Bueno, en lo personal siempre tengo el diagnóstico en 3 fases. Primero lo que observo, lo que es la base de cráneo, en el sentido de flexión y extensión, ya sea del ala del estenoides con la sincondrosis occipital y hacia dónde va dirigido el bastion. Con eso complemento yo el crecimiento maxilar dándole una estabilidad en la respiración nasal, porque como dice el doctor Barberi, la respiración es fundamental para tener llenos los senos paranasales, los senos frontales, para tener un equilibrio y una estabilidad en todo sentido facial. Y otra de las cosas que observo es la estabilidad cervical, desde la primera etapa, que es la iniciación, hasta la última, que es finalización, teniendo en cuenta 2 etapas, que es la aceleración y la transición. Para mí esas 2 etapas son el punto clave del crecimiento de base de cráneo y el crecimiento maxilar en todas sus direcciones, frontal, horizontal y transversal. Muy importante. Muchas gracias, doctor. Sí, adelante, adelante. Ok, va la siguiente pregunta. ¿Sería prudente trabajar con un fisioterapeuta para dar esa postura facial con respecto a la postura de los pies, con respecto a la edad y postura de los dispositivos como el celular? Indudablemente, indudablemente. O sea, esto es interdisciplinar, transdisciplinar. Esto no es uno solo. Esto no puede lograrse de esa manera. El odontólogo puede tener mucho campo de acción, pero necesitamos un otorrino, necesitamos un fonoaudiólogo, necesitamos incluso, ¿por qué no?, un posturólogo. Lo que pasa es que a veces el clínico, o tenemos que ser celosos muchas veces y saber qué equipo se tiene, porque hay gente que de pronto termina es desbaratando el tratamiento por echar mano y decir, no, es que el problema es podal, es un problema podal, esto es un problema que tiene que resolver el médico, el podólogo, o de otra manera. Es decir, hay que ser interdisciplinario, hay que ser muy pulcros y muy honestos, porque de repente, pero es cuestión de conformar equipos. Pienso que el profesional de crecimiento y desarrollo tiene que conformar equipos y llegar incluso a otro concepto que voy a defender y que también lo defiendo porque no está tan claro. Los métodos terapéuticos que usamos no tienen esa capacidad, esa perfección que deberían tener. Los aparatos los construye un protésico dental que tiene una formación adicional que se llama ortotécnico. Si un protésico dental no tiene una formación de ortotécnico donde ese ortotécnico tiene que saber algo de crecimiento y desarrollo y tiene que tener una sincronía con su cliente, con su odontólogo, con su cliente, de repente tampoco va. Los aparatos no son como creemos, los aparatos no se hacen de la manera que creemos. Hay algo... estamos comenzando el segundo cuarto de siglo. El gancho de Adam nació en 1956 en Liverpool, Inglaterra, con el nombre de punta flecha modificado. Nació con el nombre de punta flecha modificado porque Martin Schwartz ya había desarrollado una herramienta que se llamaba los ganchos punta flechas, que había desarrollado los alicates para hacerlo. Sin embargo, en este momento, y las placas activas no lograron ser aparatos de ortopedia ni de nada nunca, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Las placas activas han logrado ser lo que tienen que ser. ¿Y sabe por qué no lo han logrado ser? Porque no hemos aprendido a construir ganchos de amarre, de sujeción vertical. Este autor, Carlos Barberi, para servirle, he desarrollado un gancho que se llama broche de amarre, que el término broche de amarre evoca algo distinto a lo que hacía el gancho de Phillips Adams, que entraba en interproximal de 2 piezas dentales, es decir, dependía de que estuvieran 3 dientes contiguos para poder construir un gancho de Adams. Yo he desarrollado un gancho que se ha desarrollado solo en los últimos 49 años,
dentro de una facultad de odontología en Medellín, Colombia, la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, donde he debido desarrollar, donde atendía al estudiante de 9º y 10º semestre y tenía que construir para ellos los aparatos de ortopedia, y ahí se veía el resultado clínico dantesco, el fracaso. Si no hay broches de amarre, si las placas activas que usted usa en sus arcadas dentales, usted la pone con el dedo pulgar y la placa se cae, la placa no hace un clic, usted no tiene broches de amarre, no siga intentándolo. Para que las placas activas funcionen, para conseguir tamaño de las arcadas dentales, este tips es muy importante. Para conseguir tamaño de las arcadas dentales, usted tiene que tener unos broches de amarre. No puede tener arco vestibular de Halley en las placas expansivas. Échelo a la basura. No sé cuándo nos lo metieron en la cabeza. Es una dicotomía que me parece que es un absurdo, que no le debiera pasar a ningún profesional. ¿Cómo que yo voy a expansionar y pongo un arco vestibular que es lo contrario a lo que pretendo? Pero eso nos lo metieron, entró a la academia no sé cómo, y no nos lo quita nadie de la cabeza. Las placas expansivas no deben tener arco vestibular de Halley, no deben tener. Deben tener 4 broches de amarre. Si usted tiene 4 broches de amarre, si sabe construir 4 broches de amarre, usted puede expansionar ese arco transversalmente, distalizar si requiriera, expansionar hacia adelante. Y cuando vaya a distalizar, distalice, porque ha habido migración mesial de los posteriores. No distalice para buscar espacio. Quien distaliza para conseguir espacio está aceptando el detrimento que tiene el rostro adelante, está aceptando un punto atrasado. Quien distaliza para buscar espacio no está entendiendo que el espacio que faltaba está faltando hacia adelante. Revise un concepto que se llama la placa horizontal. La placa horizontal es la conjugación de una placa nacida en 1930 en Austria, que se llama la placa Schwarz transversal, y otra placa nacida en 1970 en Estados Unidos, en la mente de John W. Wilson, que es una placa sagital. La placa horizontal es la conjugación de las 2 placas. Es una placa con 3 tornillos que consigue tamaño siempre y cuando tenga broches de amarre. Si no tiene broches de amarre, en México estamos desarrollando unos técnicos para no ir a hablar de ortopedia monomaxilar, pero que no tengamos quien construya los aparatos. Necesitamos ortotécnicos que construyan aparatos y que sepan algo de crecimiento y desarrollo para poder construir aparatos. Esto entra en unas dificultades a veces por los celos profesionales, por temores, en fin. Pero adelante, sigan ustedes. Sí, profesor. Tenemos, doctor Stephanie, ¿puede abrir su micrófono? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene la mano levantada? Buenas noches, profesor. Bueno, 2 dudas. Una duda, por ejemplo, el PAMET se pudiera colocar en pacientes con artritis juvenil. Yo no veo por qué no pudieran ponerse. Ahora, en la medida en que exista una mordida cubierta, debiera ponerse, e incluso es posible que el PAMET propioceptivo, que vamos a llamarlo para efectos de su pregunta, un nivelador incisal y por consiguiente de la cabeza, un paciente que tenga mordida cubierta y entra y se sube al sillón odontológico, con mordida cubierta es posible que tenga una posición sumisa de la cabeza. Ese paciente que se baja del sillón odontológico un segundo después de haberle puesto la placa con PAMET, ya la mandíbula no le puede entrar hasta este lugar de la diapositiva, sino que la mandíbula ya se queda aquí. Es decir, el PAMET ya no deja que la mandíbula entre allá. Esto es un nivelador incisal. Entonces, cuando el paciente no puede entrar la mandíbula hasta allá porque está parada en un nivelador incisal, el rostro se levanta. Y cuando usted me habla de artritis juvenil, es posible que esto, puerto en la boca, que consideramos ideal para la odontología y para resolver el problema de mordida profunda, sea un nivelador incisal que va en favorecimiento
del equilibrio corporal del cuerpo humano, y es posible que, no sé si su pregunta está hecha a propósito y porque usted ya lo ha estudiado, porque seguramente eso va a favorecer esa artritis juvenil de ese paciente. Siga usted adelante, que de pronto tiene más para decir usted frente a eso que yo. Siga usted. Bueno, sí, justamente me llegó una paciente con artritis juvenil, con mordida profunda, y pues por varias clases del doctor Jaciel y también estudiando su trabajo, pues pensé en un PAMET, pero ahora sí que tenía el conflicto de la artritis, ¿no? Por el contrario, yo pienso que podría favorecer. Ahora, yo le voy a contar algo muy honesto. Nosotros del PAMET todavía no sabemos las virtudes que... Yo he escuchado un montón de cosas importantes del PAMET que nosotros todavía no sabemos qué es el PAMET, pero entiéndamelo, es un nivelador incisal de la mandíbula y por consiguiente del equilibrio del rostro. Es un nivelador incisal. Y entonces del PAMET se deben esperar muchas cosas. Se debe esperar ese reequilibrio de la cabeza y por consiguiente pienso que podría ir en beneficio de esa alteración. Y qué tal que de repente esa situación se vea favorecida. Usted va a encontrar mucho favorecimiento cuando pone un PAMET propioceptivo en un paciente, que incluso hay clínicos que lo ponen en México y en Colombia, lo ponen sin que exista una mordida profunda, que es para lo que fue concebido, por el simple hecho de parar esos bordes incisales en una platina de acero martensítico. El PAMET propioceptivo que se consigue en México y que se consigue en Argentina y en España y en Italia, es una platina de acero martensítico. El acero martensítico es un acero de mayor temple, de mayor electricidad. Es un acero que fue elevado a 1500 grados centígrados y tenía un 1% de molibdeno y se elevó hasta un estado que se llama la martensita. Es decir, el acero martensítico es un acero que tiene un 1% de molibdeno y que se elevó a 1500 grados centígrados y se hizo el temple y el revenido metiéndolo en aceite frío para llegar a ese estado de ese temple, que es con lo que se construyen las herramientas. El acero martensítico es el acero más fuerte que existe. Nosotros tocamos acero todos los días, las barandas, las cucharas, el instrumental, muchas cosas son de acero austenítico. El 90% de lo que conocemos en acero es austenítico. El 10% es martensítico, que es un acero de un especial temple. Sí, justamente, perdón, sí. Doctor, perdón, maestro, profesor. Sí, justamente lo pensé también porque apenas tengo una paciente que se le colocó el PAMET, estaba diagnosticada para cirugía de mandíbula y actualmente ya en el seguro, en el hospital, ya la dieron de alta después de un tiempo de estar usando el PAMET. Por eso ahora sí que con la paciente de artritis tenía esa duda. Bueno, otra duda que tengo, por ejemplo, como usted lo acaba de decir, si es un nivelador con pacientes con bruxismo, ¿tendríamos una remodelación condilar? El PAMET propioceptivo, ustedes tienen en México al doctor Héctor Navarrete, que usa el PAMET en esas placas de bruxismo e incluso hace análisis, lo usa como elemento de análisis diagnóstico con esa platina de acero. Entonces sí, en muchas placas, un paciente con apretamiento y con mordida cubierta, que no bruxa, un paciente con mordida cubierta, un paciente con un Noirbaix del 100% que aprieta los dientes, más que ponerle una placa Michigan para desprogramar la oclusión, debería ponérsele una placa Michigan, una placa de bruxismo con PAMET propioceptivo para dejar los dientes posteriores libres. Y atiéndame esto.
al poner un PAMED propioceptivo y producir una excitación incisal eléctrica en los incisivos inferiores, con esa placa Michigan, con esa placa de bruxismo, va a producir crecimiento, inclusive en pacientes adultos, egresión o salida, no crecimiento del diente, egresión del cuerpo del hueso alveolar. Vamos a volver a ver estas dos diapositivas que hay acá, que me interesa que veamos esto. Yo quiero que usted vea unas flechas rojas que hay aquí debajo que tratan de mostrar que no es que el diente se haya salido de su alvéolo, sino que se ha nivelado el plano oclusal porque ha crecido el hueso alveolar. Se llama egresión. Egresión es un concepto de ortopedia, de crecimiento alveolar, que es el mismo concepto de extrusión. Extrusión realmente no se da. La extrusión está acompañada del hueso alveolar, pero como para diferenciar, aquí hablamos del hueso, de la egresión como crecimiento del hueso alveolar. Esto, básicamente. Entonces sí, en estos pacientes adultos puede ir mejor un PAMED, más aún cuando hay mordida cubierta y apretamiento más que bruxismo. Bruxar es de cierta forma tener algún overbite ideal para poder excursionar. El paciente con mordida cubierta no puede bruxar, tiene apretamiento simplemente. O simplemente no, dramáticamente. Ok, muchas gracias. A Bien. usted, doctor. Bien, profesor, tenemos otra pregunta. Gaby, Sí. adelante. Hola, maestro, buenas noches. Mi pregunta es, ahorita con todo lo que explicó, comenta que pues obviamente para la realización del PAMED se usa un metal martensítico, un acero. Pero, por ejemplo, ha sucedido que de pronto muchos, no hay quizá muchos laboratorios que trabajen todavía esa aparatología. Entonces, a veces va uno, por ejemplo, al depósito y pensando en que digan, la mayoría dicen, no, es que no conocemos las placas que ustedes dicen, ¿no? Entonces, que nos pudieran vender, ahora sí que gato por liebre, ¿no? Que pudiera ser de puro acero y no tuviera la situación del acero martensítico o del metal martensítico, sí puede llegar a variar o a que digan, no te va a funcionar ese aparato. ¿Usted está en cuál ciudad de México? Sí, doctor. ¿En cuál ciudad está usted? Estoy aquí en el Estado de México, en Atizapán. En México hay un ortodoncista, un doctor que se llama Germán Jair Hernández. Tiene un laboratorio dental y él le construye a usted o le vende el PAMED, él le vende los PAMED a cualquiera en México o a cualquiera en Argentina o a cualquiera en Bolivia o en Colombia. Yo le puedo enviar el PAMED desde cualquier lugar y para que usted lo construya. Ahora, a mí no me gusta mucho vender el PAMED a una persona que no ha asistido a nuestras charlas. De hecho, le aclaro, estaré en México la última semana del mes de septiembre, los días 24, 25 y 26 de septiembre, y estaré el día 21 en Cuernavaca. Estaré en Cuernavaca haciendo una discusión académica en Cuernavaca que la organiza el doctor Abimael García en Cuernavaca, pero el otro evento lo organizo yo en el Hotel Mónaco de Ciudad México y ahí estaremos hablando precisamente del PAMED en un programa académico de 3 días con el aval de la Universidad de Medicina Oral de Torreón en México. Estaremos allí, está usted invitada. Y a mí no me gusta vender el PAMED a veces porque la gente lo usa indebidamente y no sabemos qué pueda pasar con un PAMED que lo está construyendo alguien que no sabe nivelarlo, porque lo importante del PAMED es nivelarlo, porque de otra manera va a mandar la mandíbula hacia la derecha, si quedó desviado hacia la derecha, o hacia adelante o hacia atrás. Entonces la idea es tener un PAMED y entonces cuando lo necesita le recomiendo al doctor Germán Jair. Ustedes si entran a mi Facebook, en mi Facebook está el número de mi teléfono con el +57 adelante y por ahí me llegan a WhatsApp. Y tengo grupos WhatsApp de México, de Argentina, de Colombia, de todas partes. Y en esos grupos académicos
se discuten todos estos temas, están todos invitados. En el cabezote de mi muro Facebook encuentran mi teléfono y ahí está mi WhatsApp, que es mi mismo teléfono. Ah, ok, doctor. Y es que, bueno, actualmente tengo un paciente precisamente con mordida profunda, es un adulto ya de 25, bueno, ahorita 26 años, el cual, obviamente, viendo un caso de la doctora Guadarrama, precisamente, obviamente su paciente creo es un poco más joven que el mío, creo, si no mal recuerdo. Y en el mío, pues no he visto mucho cambio. No sé si sea la edad, no sé si sea el aparato, no sé qué tanto tiempo deba estar en boca y si se tenga que reemplazar. O sea, como que sí me han suscitado esas dudas de que digo, sí va avanzando, pero a cuentagotas, ¿no? Entonces no sé por qué realmente, ¿no? Doctora, yo les voy a contar algo a todos. Si usted no conoce el broche de amarre, si ustedes no conocen el broche de amarre, si usted pone una placa, si usted no pone una placa que haya que meterla gancho por gancho, son 4 ganchos. Si usted no tiene una placa que haya que ponerla gancho por gancho y que haga un clic, que usted lo sienta que haga un clic, mire algunos videos en YouTube, siga mi trabajo en YouTube y de pronto hay un video que se llama no se dice quítatelo, se dice arráncatelo. Si usted entra a YouTube, usted va a encontrar en muchas partes, va a encontrar mis broches de amarre. El broche de amarre es la esencia de que la ortopedia pueda ser monomaxilar. La ortopedia monomaxilar inductiva no tiene mucho campo de acción porque tiene, y todo se centra en sus broches de amarre, en el broche de amarre. Entonces yo le digo, si un paciente no tiene unos broches de amarre, una placa que está floja se mantiene en el bolsillo del paciente. Y el paciente no va a llegar donde la doctora a decirle, doctora, vea, es que yo no uso el aparato porque él no tiene amarre. El paciente asume que eso es así y él no lo va a usar. Si no tenemos broches de amarre, si el aparato no está sujeto, agarrado, aferrado, el paciente no va a usar el aparato. Muchos tratamientos fracasan por eso y es mucha la cantidad de pacientes que no usan su aparato y lo mantienen en el bolsillo porque es muy maluco tener un aparato que cuando el paciente habla se cae. Entonces, por esa razón, revise muy bien eso, que puede la cuestión puede estar es por ahí. ¿Sí? Ajá, porque sí, de hecho es un sobrino, y no, sí, la verdad es que sí tiene bastante retención el gancho, sí es de los que platica y trae el aparato y pues no se cae ni nada y sí, sí tiene un buen amarre, considero. Entonces, esa era mi duda. Perfecto. Sin embargo, revise y converse con el doctor Jair que ese hombre está muy capacitado en este momento. El hombre asiste, él va a estar inclusive con nosotros en esa reunión de ese mes de la última semana del mes de septiembre, 24, 25 y 26, jueves, viernes y sábado. Anímense que nos reunimos allí. Y todavía hay... Y la otra pregunta era, perdón, doc, en un momento dado, bueno, porque pues obviamente yo conocí eso por la conferencia pasada con usted y también gracias al doctor Hassel, y él pues igual nos comentaba que, pues, que hay que hacer ciertos ejercicios. Ahí si yo pudiera decir, no sé realmente qué tantas lateralidades y todos los ejercicios pudiera estar haciendo y que por eso no esté avanzando como yo quisiera. Porque le digo, en cuestión de amarre y todo eso, considero que no está mal el aparato, pero también no sé si eso pudiera estar frenando que no esté logrando yo el objetivo que quisiera. Yo presumo que el PAMED, cuando está ahí presente y está invadiendo el espacio fisiológico, el paciente sin querer lo encuentra porque está estorbándole al espacio de reposo postural. Entonces yo no creo que si el paciente está usando el aparato tiene que tener respuesta. Ahora, no sabe uno por qué un paciente... Ahora, tener un aparato no debe ser fácil y seguramente muchos pacientes no lo usan y tienen problemas sociales y entonces en un grupo social no lo van a usar. Y si es una persona que tiene una relación muy social con sus grupos, lo va a mantener en el bolsillo, pero es cuestión de revisarlo, de revisar todos estos conceptos.
Ok, doctor. Le agradezco mucho. A usted, doctora. Pero, La espero en el programa de septiembre en México. Anímese. Sí, claro que sí, doc. Sí. Claro que sí. perfecto, profesor. Tenemos una pregunta. Dice el doctor Remigio Albino, ¿nos puede mostrar un aparato con los ganchos de amarre, por favor? Sí, también tenemos aquí una paciente comentando, ese PAMET se parece al mío. Y también el mismo doctor Remigio nos pregunta, tengo un sobrino de 4 años que es un respirador oral y dolicofacial. ¿Cómo tratarlo? ¿Se puede con los PAMET? Tiene mordida cubierta. No. No es indicativo entonces. No, sí, para efectos es que el PAMET es un dispositivo de orden vertical. ¿Por qué no puedo, doctor, salirme? Pues yo ya estoy viendo mi Facebook. Aquí es donde quería llegar, donde quería mostrar unas fotografías el evento en Ciudad México es un evento de 30 horas con el aval de la Universidad de Medicina Oral de Torreón en México y con la certificación de la Universidad de Medicina. Vamos a trabajar 3 días y el seminario se llama OMI, Ortopedia Monomaxilar Inductiva. Cómo conseguir el tamaño de las arcadas dentales, cómo resolver las alteraciones. El programa está fundamentado en el diagnóstico. Los participantes deben llevar algunos casos clínicos y vamos a estar allí construyendo algunos aparatos para entender el concepto. No es construir y terminar el aparato porque no alcanzaríamos, pero el doctor Jair está acompañándonos y seguramente habrá otro técnico que nos estará acompañando para ayudarnos con la construcción de esto. Yo mismo le estaré enseñando cómo se hace y vamos a estudiar el broche de amarre, la placa horizontal, el PAMET propioceptivo, las chapas de rozamiento, en fin. El otorrino se llama el doctor Jesús Rangel en San Luis Potosí. El doctor Germán Jair Hernández está y el doctor Germán Jair está en San Luis Potosí, está en Ciudad México. Y si usted va a mi Facebook y toma mi número en el cabezote del muro, o usted, doctor, nos muestra el teléfono mío, el más 57 315 823 5637. Con ese número usted me puede abordar mañana, porque ya me voy a ir a la cama, para contarle la dirección para contarle el doctor Germán Jair. De hecho, él pertenece y si usted quiere agregarse a un grupo académico WhatsApp de ortopedia maxilar de México, o de Argentina, o de Bolivia, o de Perú, o de España, o de México, ahí me dice y lo agrego al grupo. Hay muchos participantes y hay muchos debates interesantes en el grupo. El doctor Germán Jair, muy fácil de conseguir en México, Germán Jair Hernández. Muy bien, maestro, muchas gracias. Y bueno, ya tenemos el dato, la información para el curso, ya la tenemos. Entonces, ¿lo esperamos cuándo en México y en el Hotel Mónaco? Yo llego al Hotel Mónaco el día 20. El 21 me desplazo a ¿cómo se llama? A Cuernavaca. Y luego regreso para estar el martes y el miércoles ahí, porque el evento es jueves, viernes y sábado. 24, 25 y 26. Están todos invitados. Es un programa de 30 horas, 3 días, con el aval y la certificación de la Universidad de Medicina Oral. Tiene todos los materiales de trabajo incluido, que construiremos algunos aparaticos y ahí vamos a estar. Y cualquier duda me aborda por mi WhatsApp o con el doctor Jaciel, podemos conversar. Perfecto, ya lo tenemos, ya lo estamos poniendo su número de teléfono, lo vamos a volver a repetir, más 57 31 58 23 56 37. Le puedes mandar un WhatsApp al profesor Barbieri y él te manda el teléfono también de Germán. Y te esperamos, lo esperamos, profesor, ahora en septiembre.
Vuélvame a mostrar el teléfono yo si está bien. A ver, el teléfono es +57 315 315 823 5637. 5637. Correcto. Perfecto. Siga usted, doctor. Bien, pues le agradecemos, maestro Barberi, por este gran tiempo. Ya son las 10:40 horas de la noche, 11:40 hora de Colombia. Sí, Pues sí, estamos aquí está. encantados por esta primera plática de ortodoncia premium. Y a ver si lo podemos invitar y hacemos otra mesa de debate y otra mesa de plática. Nos ponemos de acuerdo y nos vemos pronto. Claro que sí, claro que sí. Y para empezar a organizar la visita reglamentaria del Hotel Mónaco para irlo a saludar, profesor. Claro que sí, mi doctor. Bienvenidos. Le agradecemos, muchas gracias en nombre del grupo de Odontología Libre. Llegamos a 47 personas en Google Meet y llegamos a 25 personas, lo más alto, en TikTok. Muchas gracias, nos dice el doctor Benigio que estuvo excelente y va a estar en Cuerna. ¿Nos repite cuándo va a estar en Cuerna, profesor? ¿En dónde? En Cuernavaca. ¿Cuándo va a estar usted en Cuernavaca? El 21, el lunes 21 estaré allí haciendo una ponencia todo el día. Consúltelo con el doctor Abimael García. Perfecto. ¿El doctor Abimael es el de los implantes? El de los implantes, sí, señor. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor Barberi. Le agradecemos. Gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias a ustedes, participantes. Gracias por estar aquí. Cualquier duda, estoy para servirles. Dios les guarde. Muy Chao. bien. Muchas gracias. Y bueno, vamos a invitar a todos los demás para la siguiente plática que va a estar hablando el profesor también, Javier Valderas. A ver, Vane, si me lo puedes volver a enviar el profesor Javier Valderas, porque en este momento ya lo perdí con tantas ventanas abiertas. Y va a venir el profesor Javier Valderas también y nos va a hablar con el tema de labio y paladar hendido. No te lo pierdas, la próxima semana es en punto de las 9. Vamos a estar hablando con el profesor Javier Valderas y nos va a estar hablando, a ver si ya tenemos la publicidad. Corre. Es que ya me la enviaron, pero se me perdió. A ver, aquí la tengo y listo, ya la tengo. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a presentar la próxima semana, ¿sí? Al doctor Javier Valderas. Vamos a ponerlo por acá para que lo veamos. ¿Listo? Al doctor Javier Valderas, sí, que él es profesor también de ortopedia y vamos a hablar de ortopedia en relación con labio y paladar hendido. No te lo pierdas, es la próxima semana, es gratis y son 10 pláticas. Gracias, profesor. Gracias a todos y hasta luego. Gracias. Gracias y hasta luego.